El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que he reservado lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado, el prójimo rural o suburbano. Pero indiscutiblemente que si usted tiene recursos, no voy a decir inconmensurables, pero hay mucha gente con mucho dinero. Dinero que no lo va a gastar en todo el resto de su vida y de sus familias. Y que pueden derivar algo de esos logros, de esos beneficios que Dios le ha concedido con esa inmensa gracia. Le ha permitido ser tan ricos, pero acumulan esas riquezas para su propio bienestar, su lucro. Pero los faraones, ¿cómo murieron los faraones? Con tantas riquezas, con tantas joyas, tantos halagos, unas despedidas que eran dioses. Y ya en tiempo breve sus tumbas eran saqueadas. Había que esconderlo en las profundidades de las pirámides y de sus tumbas, para poder esconderlos de los depredadores de tumbas ricas, porque esa gente lo enterraban con sus prendas. Hoy que tanta gente tiene tanto dinero, debieran acercarlo, arrimar su caridad a esas instituciones que hacen de tripas corazón y que van y asisten a esas familias con tantas dificultades para enfrentar una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Apóyelos. Señores, despréndanse de esas riquezas terrenales que al final quedan en manos, muchas veces en manos que lo que hacen es en manos que dilapidan todo, dilapidadoras de bienes, de riquezas, y todo se vuelve agua de borrajas. 809-443-8010. Ahí usted tiene ese receptáculo de servicio al prójimo para usted poner su caridad en manos sin fines de lucro, repito. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Qué sabia es la Iglesia Católica, que le brinda ese espacio para que usted ponga su caridad en esas manos
de la congregación salesiana, que es una de las más trabajadoras de la iglesia, con ancho ánimo para servirle al prójimo, a jóvenes en alto riesgo, que los pierde la comunidad, porque terminan muchas veces en el delito, en la delincuencia, y entonces ¿a quiénes nos afecta? A todos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. La verdad es que hoy, llegando aquí, pude ver ahí en el internet 6 emisoras cerradas porque actuaban ilegalmente, la cerró Indotel. Pero, y esas son noticias que hace muchos años que nosotros venimos oyendo eso. Pero esas cosas tenían antes cierta regulación, ese delito de crear. ¿Cómo se puede crear una emisora de la noche a la mañana? Porque yo veo las emisoras que valen muchísimo dinero, el que las compra, y que fulano le está vendiendo una emisora a fulano, y que esa emisora vale 70 millones de pesos, 80, 100 millones de pesos. ¿Y cómo es posible que la gente instale eso tan alegremente? 6, Indotel, después que crearon a Indotel. Indotel es un organismo muy especializado, parece que hacía mejor función que la Dirección de Telecomunicaciones, pero tienen control de eso. ¿Y cómo es posible que eso no tenga un freno? ¿O es que no meten preso a la gente? No hay cárcel para el que crea emisoras clandestinas, emisoras falsas. Porque eso es como un juego de niños en este país continuamente. Aquí hay que poner muchas cosas en su lugar, aquí hay que poner ejemplos. Este país está necesitado de ejemplos. Esas cosas yo entiendo que esos delitos, si se castigan con cárcel, la gente se resiste. No es verdad que vuelve a delinquir, y la mayoría son gente que se reciclan en eso. Pero si no hay consecuencias, si no hay cárcel, una multa tal vez sencilla, no, 10 años el que crea una emisora ilegal, y se acaba eso, porque nadie quería cumplir por lo menos 7 u 8 años de los 10. Si no sale antes, porque en este país para usted estar preso, óigame, si usted tiene dinero, es difícil que usted permanezca mucho tiempo preso en cárceles dominicanas. Bien, hay dos hechos que uno de ellos le ha llamado la atención a mucha gente, y otro también. Son dos noticias. Por lo menos yo, una de ellas como dominicano, pues tengo que sentirme bien. Pero la primera que quiero comentar, el Banco de Reservas es una institución pública, pero es una institución que ha ido ganando un espacio, no solamente como institución pública, por ser una institución pública, sino que es una institución que le brinda servicio al público, pero de forma privada, diríamos, como lo ejercen los bancos comerciales privados. El Banco de Reservas, vimos una nota ayer, que ha mejorado el ranking, la posición como institución bancaria importante en la zona de América Latina y el Caribe. Ocuparon 48 lugares y de ahí bajar a 41, es decir, colocarse en una posición, bajar porque se sube. Esto es una contradicción, porque cuando usted baja a la posición 41 es que ha subido 7 peldaños, que usted está por encima de otros. Pero bien, en una América Latina que tiene 21 naciones grandes y pequeñas, las del Caribe y Centroamérica, pero hay otras más pequeñitas de las islas, esas islas del Caribe Oriental, o las pequeñas islas que están también en el Atlántico. Pero hay muchas instituciones bancarias que, aunque están en islas pequeñas, esas tienen mucho capital y manejan muchas operaciones. Pues hay mucho también de paraísos fiscales, en Panamá, qué sé yo, las islas del Gran Caimán, y hay otras islas que también sirven de refugio. Pero principalmente Panamá. Ahora, usted ocupar una posición
la posición 41 de países que uno sabe. Por ejemplo, imagínense las cantidades de bancos que hay en Brasil, México, Argentina, Colombia, están Uruguay, Chile. Esas son naciones. Perú, Ecuador es pequeño, pero es más grande que nosotros también como país. Entonces, hay que ver la cantidad que hay que ver esa cantidad de instituciones bancarias que hay en esos países. Si nosotros tenemos el Banco de Reservas en el lugar 41, es porque es una realidad de que esta es una economía también fuerte en la región, porque a pesar de todo, un país pequeño, pero es un país que maneja muchas decenas de miles de millones de dólares al año, con un PIB de más de 100.000 millones de dólares ya. Es decir, no todos los países pequeños de la zona tienen un nivel de riqueza como esa del Producto Interno Bruto. Entonces el Banco de Reserva, ocupar esa posición 41 es motivo de orgullo para nosotros los dominicanos, porque es una institución que ha ido mejorando cada día, ha ido creciendo su calidad como institución financiera, institución o bancaria. Y esos avances son importantes. Hay que felicitar a la administración del banco, que no nos vamos a detener en elogiar todo ese trabajo que ha venido haciendo el administrador Samuel Pereira. Samuel es una persona que se ha dedicado a desarrollar, a fortalecer y ampliar esa fortaleza del Banco de Reservas. Uno tiene que ser consciente de que esa es una institución de la que están bien manejadas dentro del gobierno de Luis Abinader, porque hay instituciones que están bien manejadas. Aduanas, por ejemplo, es una institución que ha venido dando pruebas de que las cosas se están haciendo bien ahí. Hemos señalado el área de... El Banco Central, eso hay que ponerlo aparte, porque eso es una escuela, y eso es una continuidad, y eso es un trabajo ahí ya constante que ha venido cada día guardando más celo por el cuidado de la economía y de las actividades macroeconómicas, la estabilidad del país, de la economía, y que la economía mejore. Y dentro de la gravedad que hemos pasado en todo estos tiempos de pandemia y toda esta cosa de guerra e inflación, el Banco Central sigue dando pruebas muy fehacientes de ser una institución eficaz. Ahora, Hacienda, por ejemplo, es una institución también del Estado que ha venido... Así hay varias instituciones que han venido dando un excelente servicio, un buen ejemplo de buen manejo por parte de los incumbentes que están al frente de esas instituciones, y han hecho un trabajo ejemplar. Uno tiene que reconocer eso. Y una de ellas es, como repito, esa del Banco de Reservas, que ha logrado posicionarse en lugares muy, ya de primera fila, como se dice, porque esos son lugares de primera fila en una región tan grande como es América Latina, y repito, con muchas naciones grandes que tienen muchas actividades, que son naciones donde las instituciones bancarias tienen más oportunidades de ser amplias, con amplios servicios, porque son economías muy dinámicas y muy grandes. Pues hay que felicitar al Banco de Reserva por ese trabajo. Pero hoy recibimos una noticia también muy saludable, una noticia agradable, yo diría. Y es que el presidente Luis Abinader ha sido invitado por la Organización Mundial de la Salud
como orador en la asamblea que se va a celebrar, creo que es en junio, si mal no recuerdo, en Ginebra, en Suiza, que es la sede de la Organización Mundial de la Salud. Y se le ha invitado al presidente Luis Abinader, dice así también la nota, por su liderazgo en el asunto de la crisis, en el manejo de la crisis, de la pandemia. Y hay que darle crédito al presidente Luis Abinader en ese manejo de la pandemia, porque primero no se descuidó con la pandemia. Su gobierno y él personalmente y la misma vicepresidenta Raquel Peña se dedicaron en cuerpo y alma, como se dice, a resolver el problema de la pandemia en la población nacional. Fue sumamente efectivo y sumamente valiente el presidente, porque uno tiene que reconocerle eso también. Primero, no hubo desatención en los centros médicos locales. Se dedicaron partidas importantes del presupuesto para reforzar la asistencia médica en los hospitales. Se le mejoró las condiciones de trabajo, léase, de salario, salarial al personal médico y paramédico de los hospitales, porque todas esas cosas se mejoraron. Y el equipamiento de los materiales de uso más común en el tratamiento de la pandemia, todos esos materiales gastables que son descartables inmediatamente después de un uso intensivo en un día o en el tiempo de atención al paciente. Esos materiales aparecieron. Pero todavía más el caso de las vacunas. El gobierno fue efectivo, buscó las vacunas, se preocupó por encontrar las vacunas, apareció el dinero para pagar las vacunas, aunque fueran préstamos. Pero hay que hacer la gestión y hay que asumir el compromiso. Y entonces, ese esfuerzo, hubo una participación directa del presidente de la República. Entonces, meritísima invitación al presidente Luis Abinader, que allá en Ginebra podrá decir que él tomó decisiones por encima, señores, incluso de la misma OMS, porque cuando aquí se determinó aplicar las 3 vacunas, y fue por decisión del gobierno, que incluso muchos dijimos que esa cosa había como que esperar, porque era una decisión muy unilateral por parte de República Dominicana, que no teníamos ni siquiera una población tan grande como para ser medidos como una decisión correcta de aplicar una 3ª dosis, cuando países tan grandes como Estados Unidos todavía no se había decidido a poner 3 dosis. República Dominicana dio un paso que yo creo que solamente Israel, tal vez Israel, había hecho ensayos, pero nosotros fuimos de los primeros en esas decisiones, tal vez científicas, pero dio resultado porque después el mundo entonces tuvo que irse a las 3 dosis. Y eso fue una decisión local, el gobierno fue responsable en eso. Fue desmontando medidas, restricciones en el tiempo que entendía que fuera prudente y lo hizo por encima de los otros. También adelantó, como se dice. El gobierno dominicano se adelantó a los tiempos. Esa es la verdad. O a los tiempos que fijan esos tipos de pandemia, que fijan esas enfermedades así tan extendida y tan peligrosa como fue esa, o como ha sido esa pandemia del COVID, y que la OMS, pues, realmente, repito, no había tomado todavía decisiones de ese tipo, y ya el gobierno dominicano la estaba tomando. Asimismo, las restricciones de la mascarilla, el distanciamiento, etcétera, etcétera. Es decir, el gobierno dominicano, o el presidente Abinader, fue hasta valiente en ese aspecto. Uno tiene que reconocerle eso. Por eso pienso que es una excelente distinción
Y el presidente puede también exhibir allí una personal también distinción, porque él puede decir allá que tomó decisiones muy valientes, porque, repito, el mundo todavía no conocía de esas cosas y ya aquí se estaban tomando medidas que a la postre o a la larga fueron útiles y fueron necesarias. Y nosotros, a pesar de todo, no hemos salido tan golpeados como se han salido otros de la crisis. Entonces, esa invitación a que el presidente sea orador en Ginebra es una excelente distinción a él, al presidente y al pueblo dominicano. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hoy con mucha fanfarria, vamos a llamarle así, el ministro de Industria y Comercio y Pymes, o MIPYMES, ha dicho que bueno, que son previsores y que ante una crisis que hay en Haití de combustible, que no van a permitir que las estaciones de combustible de Dajabón le vendan a los haitianos. Sabiendo uno cómo son las cosas. Nada más tienen que amenazar a los haitianos, es decir, que van a venir más a buscar la gasolina como sea de Dajabón, y usted verá que inmediatamente le abren las puertas. Porque hasta para eso nos chantajean a nosotros y todas esas cosas. Pero además, también uno tiene que entender que ese es un pueblo que tiene demasiado problema, ese pueblo haitiano. Y gente que tienen 200 años o más de 200 años viviendo en esa vecindad de Dajabón y Juana Méndez. Va a ser difícil que esa gente no crucen o haya un grupo de oportunistas que hagan negocio en la zona con los combustibles para revenderlo en Haití y buscarse su peso, porque todas esas son cosas, negocios de frontera, como dicen. Pero esas cosas lo que tienen que regularse, porque uno sabe que es difícil que esas cosas se puedan regular ahí. Ojalá se pueda controlar, pero uno sabe que eso no es verdad y que eso es falso. Cuando Haití está en problemas, nosotros también tenemos que, aunque seamos previsores, también hay que entender, porque no nos vamos a poner locos tampoco porque tengamos una posición de cuidar el país, pero también desactivando cosas allá, nosotros podemos también favorecernos aquí, de tal forma que no nos perjudique. Porque así pasó cuando el derrocamiento de Aristide. Estados Unidos bloqueó a Haití.
porque uno tiene que ser coherente también. Estados Unidos, Mr. Clinton, que había eliminado el ejército, entonces eliminó el ejército haitiano que tenía control de esa locura que se llama Haití, para entonces sustituirlo por el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, echarse encima ese problema, esa canana se le echó Clinton, porque era gente que no sabía de esto, pero no consultaban a Balaguer porque Balaguer era una antiguaya. Si Clinton llama a Balaguer y le dice, presidente Balaguer, diga, porque, óigame señores, cuando Clinton andaba, como se dice, fumando marihuana en Kansas, o en Arkansas, creo que de ahí de esa zona, de Arkansas. Cuando Bill Clinton andaba, que era un muchacho, fumando marihuana y esa cosa ahí, ya Balaguer era presidente de la República aquí. Imagínense ustedes. Entonces Clinton pudo haber llamado a Balaguer y decirle, mire doctor Balaguer, dígame una cosa. O al secretario de Estado de él, yo no me acuerdo quién. Señores, Madeleine Albright, que en paz descanse, tremenda. Fue la secretaria de Estado de Clinton, murió ahora. ¿Cómo fueron las? ¿Cuándo fue el funeral? Fue yo creo el domingo el funeral, o el sábado fue el funeral de la Albright. Creo que era ya de origen armenio, creo, no sé. Pero creo que era católica. No recuerdo tampoco. Pero Madeleine Albright, excelente, con su sombrero siempre. Le tocó la guerra de Bosnia y de Herzegovina y eso, los Balcanes y todo eso. Tuvo muchos problemas con esa guerra de los Balcanes. Madeleine Albright. Y entonces, Mr. Clinton no llamó a Balaguer. Mire, doctor Balaguer, ¿qué usted opina de esto? Yo quisiera eliminar ese ejército de Haití. No, señor Clinton, no haga eso. Deje ese ejército. Lo único que respetan esa gente es ese ejército. Pero ese ejército, aunque usted lo vea, que le da garrotazo, que le da culatazo, que da tiro, que ahorca, que mata y todo, es verdad. Pero acuérdese que eso es una tribu, eso es una tribu africana. Y fíjense cómo es que los africanos tratan a los propios africanos. A garrotazos y a tiros, porque esas son comunidades que están todavía en estado de larva. Son en latencia, están esa gente todavía. Entonces Bill Clinton bloqueó a los gobernantes haitianos del momento, a los golpistas, que era Raúl Cedras. Y todo el mundo sabe que Joaquín Balaguer le dijo a los americanos, no se lo dijo a los americanos, pero los americanos sabían que Balaguer le permitía el cruce por la frontera de muchos de los bienes que necesitaba Haití y que los Estados Unidos presionando con su bloqueo para forzar una situación interna que derrocara a los golpistas. Y Balaguer se hizo, como dicen, el chivo loco, el caprino demente, y permitía ese deslizamiento de gas propano, de una serie de gasolina y qué sé yo, cosas que eran comida, cosas que eran útiles, necesarias, bienes imprescindibles para la comunidad haitiana. Pero el temor de Balaguer era que esa gente muerta de deseo, de hambre o de lo que fuera, vinieran en una flota por encima de nosotros a buscar qué comer. Imagínense la situación que hubiera sido para el país. Entonces Balaguer era un mago. Ese era doctor de Estado, no jefe de Estado, ni ¿cómo se dice? Un verdadero hombre de Estado. No, un doctor de Estado era Balaguer. Entonces, esa comunidad es difícil manejarse en situaciones de crisis como la que está ahí, con esta fanfarria que vamos a venir a decirle, no, que no se le va a vender. Uno sabe que esas son cosas que aunque tengan sus límites, sus controles, pero habrá que ser flexible porque usted no puede crearle allí una situación de insostenibilidad a la zona. Ahora, como los haitianos es esa comunidad que yo acabo de decir, que yo he dicho que los haitianos que vienen aquí
al país. Vienen con menos datos que los animales, porque a los animales que cruzan de Haití hay que hacerle, como decíamos antes, el certifico. Esas gente que vienen de Haití en condiciones tan precarias y con una condición de analfabetismo y de cultura vuduista, sincrética, con todas esas creencias de esas deidades de Yoruba y esas deidades, como hemos señalado tantas veces nosotros, propias del vudú y del gagá y todas esas cosas que son todos cultos o acciones propias del batey haitiano. Esa gente hay que controlarlo con la fuerza, porque ¿cómo se hace entender una persona analfabeta que lo que habla es creol? Imagínense ustedes. Uno ve la actitud que muchas veces tienen que asumir esos militares dominicanos en esa frontera, y uno también debe coger, casi le coge pena a muchos militares, porque uno sabe que por ahí hay muchos tráficos y hay mucha vagabundería que se toleran, pero no todos los militares son vagabundos y sinvergüenza. Y ahí hay gente que tiene respeto y yo me imagino las situaciones que se le presentan ahí a muchos de esos soldados y oficiales que tienen que soportar tantas cosas, como decía Balaguer, hasta los grajos de los haitianos, porque Balaguer era crudo y hablaba en esos términos muy despectivos, pero reales. Entonces esa población, sin que uno sea ofensivo con ellos, hay que darle su garrotazo de vez en cuando, porque no hay forma. Por ejemplo, la India y Pakistán son países que están mejor organizados que Haití. Y la policía en India y la policía en Pakistán lo que usan son unas varas de bambú para darle, como se dice, darle por los pies, por la costilla a la gente, porque es que no es fácil esas poblaciones controlarlas. Y en África es peor todavía, porque en África no hay respeto a nada y son negros contra negros, pero negros nigérrimos, como eso de Haití. Entonces ahora un escándalo, una escandalera de algunos diques dominicanos, que la mayoría son ONGistas, de esas que se buscan sus pesos con esas ONG, y otros que son falsos dominicanos o acomplejados dominicanos que creen que ser negro en República Dominicana es negar a Haití, porque yo no sea pro haitiano siendo negro o mulato. ¿Y por qué yo tengo que ser haitiano, aunque yo sea mulato dominicano? O aquí no vinieron los negros a República Dominicana, pero el negro dominicano no es igual que el negro haitiano, no es verdad. Ni el mulato dominicano siquiera es igual que el mulato haitiano, somos totalmente diferentes. Entonces esa sociedad, por más que usted quiera respetarle sus derechos y todo, usted tiene que ponerle controles, porque no hay forma de controlar ese país. Por eso es que se habla de que debe tener un ejército, aunque sea un ejército represivo, golpista, lo que fuere, pero es el freno, es ese valladar, es ese antemural que es el hombre, el militar, el arma, para que respeten, porque no hay forma de hacerse respetar. Ahora, yo no sé por qué tanta alarma, porque el militar agarró un palo y le tuvo que dar porque el hombre estaba rebelde. Una gente analfabeta, con cultura tribal, un hombre típico del vudú, óigame, eso es potencialmente, es un espíritu indomable, diabólico, eso no hay forma de parar eso. Una gente de esa busca un arma y le arranca la cabeza al mejor soldado que hay ahí, o al mejor entrenado de los soldados que pueda haber ahí. Un elemento de eso en una condición, usted se descuida y le arranca la cabeza, como se dice, y le da un machetazo. Pero solamente hay que acordarse de Palmasola, y estamos hablando de fanáticos religiosos que no eran gente, diríamos, como los haitianos, los mellizos de Palmasola, y hay que ver al asedio que esa gente con machetes y cosas de eso
se pensaban ellos que eran elegidos de Dios, embajadores de Dios, y amenazando oficiales y prácticamente a la muerte, a los Camaños y a toda esta gente. Bueno, el general Rodríguez Reyes murió allí también. Es decir, esas poblaciones tan fanatizadas y esas poblaciones analfabetas, y esas cosas, hay que tener cuidado para manejar eso. Esa gente no se puede manejar con guantes, ni con paño tibio, ni nada de esas cosas. Tiene que imponerse a la fuerza, porque hemos visto eso en otras sociedades. Repito, esa sociedad india. En la India, para que la gente respetara el distanciamiento, era palo limpio. Igual que en Pakistán. Y entonces, ¿por qué estas alarmas? Repito yo. Gente que lo único que le falta es el certifico, como dice. Pero bien, no sé si la Procuraduría General de la República, yo soy de lo que sigo decepcionado, aunque le da crédito a algo que yo he dicho muchas veces aquí. La conducta que está teniendo la Procuraduría General de la República hasta ahora, que son sospechas legítimas para lo que hacemos estas críticas, de que parece que aquella expresión que yo uso mucho aquí, de que cuando uno está en el Estado, el que quiera hacerlo mal hecho tiene que saber hacerlo bien hecho. Es decir, que el que hace lo mal hecho bien hecho sale con éxito del gobierno. Parece que en la Procuraduría General de la República le están dando crédito a esa expresión, porque ante cosas tan evidentes como las que se han señalado, y sin embargo para la Procuraduría General de la República no hay forma de que pueda salir de un secretismo o un mutismo con respecto a gente que está probadamente demostrado que tienen recursos inconmensurables que no pueden dar testimonio de originalidad, de acta de nacimiento legal de esas fortunas. Pero hechos, inclusive, hechos tan evidentes como fue, por ejemplo, esos casos de Odebrecht. Hubo un caso de Odebrecht que no pasó inadvertido. Fue cuando, con el asunto de Catalina, el propio Danilo Medina pidió una rebaja de $300 millones a la empresa. Luego creo que le complacieron y le bajaron 100. Y no ha habido una interrogación a que Danilo Medina pueda explicar, por ejemplo, si él conocía algún detalle de sobrevaluación en la obra. ¿Por qué entonces la Procuraduría General de la República, sabiendo que en el tiempo que se hizo la investigación o la pretensa investigación que hizo la comisión que nombrara el propio Danilo Medina, esa comisión, yo creo que en este programa fuimos los únicos que le pedimos a esa comisión, presidida por, creo que por Pepín Corripio y por Agripino Núñez Collado, que en paz descanse, pedimos que la primera visita que tenía que hacer esa comisión era ir precisamente donde Danilo Medina, el presidente, mire, nosotros hemos decidido venir donde usted a conversar con usted. ¿Qué le trae? Usted nos ha nombrado en esta comisión para investigar si hubo dolo, si hubo sobreprecio en Catalina, cosas malas del contrato. Pero nosotros nos llamó la atención que usted sugiriera a la propia empresa que rebajaran $300 millones y le complacieron y creo que le bajaron 100. Usted podría decirnos, si usted tenía sospecha legítima, fuentes, una fuente de información precisa de que había una sobrevaluación y que usted podía hacerle esa exigencia, o fue que usted se soñó con eso. No fueron.
Pero la Procuraduría General de la República tampoco se ha interesado en saber eso. Entonces, así hay una serie de cosas que están ahí, de señalamientos que se han hecho y que, como a esta altura de juego, como se dice en el argot beisbolero, no se ha determinado quiénes son los hombres y las mujeres que forman parte de los codinombres, por ejemplo, o aquellas denuncias que se han hecho de Catalina, o eso es mentira. Porque si es mentira, entonces tiene que ir una comisión de la Procuraduría General de la República y del propio gobierno de Luis Abinader. Tiene que ir a pedirle excusa a Danilo Medina por todo lo que se dijo de Catalina. Porque, señores, con las cosas que se han dicho de Catalina, los 500 millones de dólares que incluso el propio ministro de Energía y Minas fueron voces que a cada rato, a diario, hablaban de ese desastre de Catalina. Y yo no me asombro si van y le piden excusa, porque a Lula se le ha pedido excusa en Brasil. Y lo invitan ahora a países amigos y todo, y mandatarios y exmandatarios lo invitan ya como prácticamente un jefe, un pre-jefe de Estado. Un hombre como Lula que vino a cabildear precisamente que le consiguieran ese proyecto a Odebrecht, hablándole mentira al propio Brasil diciendo que él vino a dar charlas aquí, cuando lo que vino fue a cabildear esa obra. Entonces se criticaba a que el señor Cisneros o el señor Bush vinieran al país a cabildear junto con el señor embajador de los Estados Unidos, que consiguieran a Barrigó le adjudicaran la mina de oro. Y entonces, porque cada quien, lo malo son los gringos que vienen a cabildear sus obras, o los Clinton que cabildean las de Haití, las obras y el oro de Haití y las comunicaciones de Haití. Entonces eso es malo. Pero lo de Lula no es malo. Entonces esas cosas yo no entiendo. Parece que da resultado, que el que hace lo mal hecho, bien hecho, queda bien. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vamos a recordarle el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Reminiscencias acerca del 24 de abril heroico del año 65. Lectura obligada con Marino Vinicio Castillo. Esas vivencias, todas esas vivencias conspirativas. Yo me imagino el doctor Castillo, señores, que fue uno de esos artífices de esa lucha pre-65. Es decir, en esas actividades para tratar de reponer
el sistema democrático, Juan Bosch, la Constitución del 63, revertir aquel golpe de Estado y buscar una salida democrática y que pudiéramos restablecer el orden constitucional a la mayor brevedad, pero bueno, todas esas cosas derivaron entonces en la revolución y en la invasión norteamericana. Entonces, pero Marino Vinicio Castillo fue actor de primeros asientos en esos eventos y es bueno conocerla, sus reflexiones en la pregunta, su blog La Pregunta. Bueno, doña Milagro Ortiz Bosch hoy hizo unas declaraciones, o ayer, muy eufóricas, y yo pienso que también hasta destempladas, aunque ella, doña Milagro, no voy a decir que fue desafiante, pero destemplada, porque ella decía que hay que mandar la reforma constitucional, a la Constitución de la República, hay que mandar esa reforma, porque esa reforma es importante, esa reforma, y los partidos que no quieran es porque no quieren esa reforma, porque no quieren que haya una independencia judicial, o sea, como los abanderados de la limpieza y de la democracia somos nosotros. Sabiendo uno cómo es que juega el PRD, PRM, como hemos señalado nosotros, que la malla, la famosa malla, jugando voleibol, suben la malla cuando el contrario va a rematar y la bajan cuando ellos quieren rematar. O la verja del béisbol la acercan o alejarla o acercarla de acuerdo a la conveniencia. Ella, doña Milagros, no le luce hacer fuerza como para que haya una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque ella fue la que planteó que se eliminara el 50+1. Entonces, doña Milagros, usted es una política veterana. Si usted es la vocera del partido PRM o la iniciadora, diríamos, de esa idea de que se modifique el 50+1, no incida o no incite o no insista en que se haga una reforma constitucional, porque la sospecha ya no cae en sospecha, sino que cae en la verdad pura y simple de que usted lo que busca es eso, modificar el 50+1. No es que haya una justicia independiente, una Procuraduría General independiente. Lo que usted quiere es que se quite el 50+1, que se aproveche con un Congreso mediocre como el que hay ahí, cargado de sumisos y cargado de gente con muchísimo historial, feísimo. Entonces, es gente que le importa hacer lo que le ordenen, lo hacen. Y es lógico que entonces, en ese ambiente de laissez-faire y también de ley que tiene la Asamblea, que es libre de escoger el tema que quieran meter allí, y meten entonces, vamos a eliminar el 50+1 porque nos conviene, por el asunto de la verja o la malla. Entonces, doña Milagro, no insista usted porque se ve mal, usted misma está denunciando el plan. Pero estos políticos yo creo que no aprenden ni a garrotazo, con ese batazo que tenía el guardia que le dio al haitiano. Ni con eso aprenden los políticos. Pero señores, políticos tan veteranos, pero ¿y cómo usted va a insistir en eso, en esa reforma? Porque es que es muy evidente. Se ve, no es, como se dice vulgarmente, no enseñen el refajo, por Dios. Ay, Dios mío, cuántas cosas vamos a ver nosotros. Bueno, hoy estuve viéndola. Pero esta situación, señores, esta hipocresía del señor Putin, eso raya en el cinismo. Primero, un hombre que está actuando en forma satánica. Porque usted sabe lo que usted dejar
pudrirse, que se pudran allí los cadáveres de los soldados rusos, pudriéndose en territorio ucraniano, que incluso hay morgues que tal vez improvisadas ya no caben los cadáveres, porque si se dice que hay 15.000 muertos soldados rusos y lo dejaron abandonados, los soldados lo dejaban, los muertos, que hubo que enterrarlos, muchos de ellos lo enterraron los ucranianos y otros están en morgues. Y no permiten ni que las madres ni los familiares de esos soldados requieran sus restos para sepultarlo en Rusia. Pero él no quiere que se sepa en Rusia que mataron esos miles de soldados. Usted sabe lo que usted, dejar pudrir sus cadáveres de los soldados, que se pudran. Eso es una cosa satánica, eso es una barbaridad. Entonces este señor, con este cinismo, dice que eso es un abuso de Ucrania, el estar bombardeando a los civiles de las zonas ocupadas por ellos. Pero un hombre que ha bombardeado, señores, yo he visto las imágenes de Hiroshima y Nagasaki. Hay una imagen famosa de Hiroshima que nada más parece una edificación, yo no sé si es una iglesia o qué es lo que aparece ahí, pero hay una edificación que quedó parada, que la bomba atómica no pudo tumbar eso, no lo arrasó, pero todo se ve arrasado, menos esa edificación. Esa es una foto histórica de Hiroshima. Pero en Mariupol solamente se ve la planta de acero, que ya la están bombardeando para borrarla también. Y este señor, este psicópata asesino, es tan cínico que él se atreve a criticar a Ucrania, que está bombardeando a los civiles. Yo no sé cómo que se llama la ciudad, yo creo que es Herzog, que se llama una ciudad esa, ocupada por el ejército ruso. Y él, que haciendo esa denuncia internacional, un hombre que ha matado decenas de miles de gente, de civiles, bombardeando hospitales de niños y maternidades, y han bombardeado iglesias de todo, clubes, una cosa de loco. ¿Y a dónde que va a llegar este país? ¿Dónde van a llegar esas cosas? Por eso esa guerra. Estados Unidos está pidiendo 33.000 millones de dólares, pidió Biden hoy al Congreso para apoyo a Ucrania. Entonces Ucrania la van a armar ahora con armas modernas, no solamente armas del tiempo soviético, que son las que maneja ese ejército. Y eso quiere decir que esa guerra va para largo, porque ahí esa gente se van a entrenar, lo van a entrenar en Polonia, lo entrenarán en Alemania, donde sea, le van a entregar estas armas. Y Ucrania, aunque Rusia crea que se va a quedar con los terrenos que está ocupando, esa guerra va a seguir, porque esa tensión, ahí en el Donbass se estaba peleando desde el 2014, o desde antes. Se ha estado, desde el 2008 yo creo que se estaba peleando ahí. Por eso reclamo, porque ustedes recuerdan aquel avión, porque Rusia ha vivido de las mentiras. Hablando mentiras. Un avión de Malaysian Air, o Airlines, Malaysian o Malasia Airlines, fue derrumbado por un cohete ruso, un avión civil cargado con muchísimos pasajeros, incluso holandeses y malayos. En ese vuelo que iba, creo que de Holanda a Malasia, iba ese vuelo. Y fue derribado el avión, un avión comercial civil. Lo derribó un cohete ruso y lo negaron ellos. Negado por Rusia, no, nosotros no fuimos nosotros, ni armas rusas, ni nada de eso, ni siquiera los separatistas. Es decir, fueron los ucranianos que tumbaron el avión. Todos los restos quedaron, como se dice, disperso en el terreno en Ucrania, y así pudieron los holandeses y australianos, creo que identificaron entonces hasta el arma que se usó y todo, y tuvieron luego que admitirlo y quedarse callados. Un país que ha vivido de las mentiras, o mejor dicho, un dictador que ha vivido de las mentiras, porque el pueblo ruso está ajeno a lo que, no sabe ni siquiera lo que está pasando. Esa guerra, todo ese chantaje de armas nucleares y cosas de eso no se va, ahí nunca se va a usar el arma nuclear, porque él sabe lo que es el arma nuclear.
sus mismos militares saben lo que es el arma nuclear, ellos saben lo que es ponerse inventar, y además no es con un paísito que están luchando con armas nucleares, es con Estados Unidos, que tiene todas las armas del mundo y tiene todas las estrategias de guerra diseñadas con bases y todo, y lanzaderas de balístico y de todo. Prácticamente tiene el mundo rodeado, porque un país que tiene 557 bases militares en el mundo regada, imagínense ustedes. Entonces, ¿qué es lo que Rusia le está amenazando? De que nosotros tenemos armas y que el que ayude a Ucrania se la va a ver conmigo porque nosotros tenemos unos ataques relámpagos. Gran cosa. Como si no supiera el mundo que Rusia está rodeada desde el Pacífico hasta el Atlántico y el Mar del Norte, rodeada por bases norteamericanas de lanzamiento de cohetes y de todas las armas destructivas que tiene Estados Unidos y que tienen los demás países, Inglaterra y Francia. Y los aliados. Y entonces, ¿qué de Japón y todo el mundo? ¿De qué están hablando? Esa guerra solamente la puede terminar el señor Putin. ¿Por qué? Porque Estados Unidos Estados Unidos no usó armas nucleares para acabar la guerra de Vietnam y no salió derrotado. ¿Y por qué Putin no puede perderla? ¿Por qué Putin no puede perder la guerra? Pero que a Putin no se puede humillar, porque eso no es verdad que ese señor va a sentarse en una mecedora humillado porque perdió la guerra de Ucrania, por Estados Unidos perdió la de Afganistán. Y Biden no se ha sentido humillado. Y sacó la tropa. No, vámonos de aquí, que aquí no hacemos nada. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este país? Defendiendo un gobierno y un pueblo que no quiere luchar. Estados Unidos ya no estaba peleando una guerra en Afganistán. Estados Unidos lo que estaba era defendiendo un gobierno títere que no servía para nada, ahí lleno de corruptos y de delincuentes. Entonces Biden inteligentemente dijo, no, vámonos de aquí, vamos a dejar esto a ISIS. Y ahí anda el ISIS bombardeando mezquitas y haciendo muchísimos actos de terroristas al lado de la frontera de Daguestán, que es una república rusa, musulmana. Le ha dejado, como dice, el huevo de la serpiente probablemente a Rusia en Afganistán. Biden, pero Estados Unidos no se sintió humillado porque perdió la guerra de Afganistán, ni amenazó al mundo, ni aplicarle bombas nucleares a China, ni a nadie, ni a Irán, o en Afganistán, o en Vietnam, o a la misma Rusia, que lo armaron al Vietcong. Estados Unidos perdió 50.000 soldados allí, con armas rusas le disparaban. Entonces allí no molestaban las armas. Las armas de Rusia para armar al Vietcong, Estados Unidos perdió su guerra y no le tiró bombas a nadie, bombas nucleares. ¿Y por qué Putin no puede perder la guerra de Ucrania? Porque si él ve que va a perder, puede amenazar el mundo. No, que pierda su guerra. Eso es lo que tiene que hacer, perder su guerra, si no la puede ganar. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.